¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este video podcast denominado Somos Polo, que se transmite por todas las plataformas de UMAC TV. Aquí el énfasis está puesto en los contenidos que aparecen en nuestra gaceta digital llamada Polo y que precisamente habla acerca de estos territorios que se pueden ver a mi espalda, ¿cierto? Que corresponden a la parte austral del cono suramericano y también la Antártica. Este es el territorio que habitamos, este es el territorio que reporteamos en cuanto a las representaciones artísticas y científicas. En esta ocasión queremos hablar de una nota que hicimos en Polo que tenía que ver con una investigación realizada por la ONG Planeta Agua en conjunto con comunidades locales de seno-obstrucción en la provincia de Última Esperanza. Esta investigación reveló la estrecha dependencia que existe entre el bienestar humano y la salud de las turberas de la Patagonia. Su directora mostró los resultados de este estudio en un reciente encuentro internacional donde se realizó un extenso recorrido por parte de integrantes de una red mundial dedicada a la protección y restauración de turberas aquí en la zona magallánica. Estos ecosistemas hoy están enfrentando crecientes presiones por la conectividad, la cosecha de musgos para la exportación y el cambio climático, y de todo eso queremos hablar precisamente con la directora de la ONG. Me refiero a la bióloga, máster en cuencas y doctora en ciencias ambientales, Rafaela Retamal Díaz. Muchísimas gracias, Rafaela, por aceptar la invitación para conversar con Somos Polo. Muy buen día para todos y todas. Muchísimas gracias por la plataforma, ¿cierto? Para mostrar también que hay otro tipo de organizaciones desarrollando investigaciones desde el territorio, ¿cierto? Investigaciones que nacen desde las propias comunidades, que se albergan en el anhelo de esas comunidades y su relación con su territorio y las otras personas que le habitan. Así es. Una de las cosas que tú expusiste en este encuentro tiene que ver con este estudio, ¿cierto? Que tiene un gran título que dice Paisajes que respiran agua, ¿cierto? Esta iniciativa, tú mencionabas, que busca visibilizar el vínculo que existe entre los ecosistemas acuáticos y la vida cotidiana de las comunidades rurales. Relevante también ahora que estuvimos hace pocos días, ¿cierto?, en el Día Mundial del Agua. Es un recurso que en el fondo es fundamental para la vida en cualquier lugar y no solo humana. Tú lideras este proyecto. ¿Por qué se decidió usar este concepto de que el paisaje respira para explicar la relación que existe entre las turberas y las comunidades de la Patagonia? Muchas gracias por esa apertura al simbolismo, ¿no? Que es muy, muy propio también del arte y de las representaciones humanas. Para explicar el título, quiero contar un poco de la historia de cómo nace el proyecto. Okay. Planeta Agua busca transformar la manera en que las personas y sus actividades se relacionan con los ecosistemas acuáticos. Y por lo tanto hemos desarrollado muchas actividades en el territorio, sobre todo en Puerto Natales y sus alrededores. Y desde ese motivo es que hay miembros de la comunidad que nos contactan para poder desarrollar algunas actividades de investigación, algunas actividades de divulgación. Y es desde ahí donde empiezan a hacer este concepto. ¿Por qué? Porque es indispensable para la vida el respirar como seres humanos, así como beber el agua, pero también en este caso, en el caso de las turberas, también es muy relevante la respiración y su influencia sobre, en este caso, la crisis climática que ellas tienen, ¿cierto? Que estamos viviendo y que ellas aportan como sumideros de carbono. Entonces es una mezcla entre el deseo de respirar, de vivir, de llenar sus anhelos para la comunidad, pero también el aporte global que tienen las turberas en esta lucha contra el cambio climático, y no solamente contra el cambio climático, sino que lo que llama la ONU, ¿cierto?, la triple crisis planetaria, que incluye la pérdida de biodiversidad. Entonces, por eso pensamos en ese nombre, y pensamos en ese nombre también porque es una necesidad que surge desde la propia comunidad. Eso es relevante
también destacarlo porque, como tú bien decías, esta es una iniciativa de investigación que nace de las comunidades, pero tú eres una persona que se ha formado en la academia y normalmente lo que terminamos viendo es cómo personas que se dedican a las ciencias nos cuentan el trabajo que hacen desde las universidades, desde los centros de investigación, muchas veces con muchas intenciones de relacionarse con la sociedad, pero esto nace precisamente de la ciudadanía. Entonces es una elección diferente, ¿cierto?, para la misma carrera. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarte por la experiencia en seno-obstrucción, que es donde se centró esta investigación, ¿cierto? Para quienes no conocen esta zona, ¿podrías describir la importancia crítica que tiene, por ejemplo, el río Primero y las turberas que lo alimentan para la vida diaria de sus habitantes? Me parece muy relevante la pregunta, ¿no? El contexto en el que estamos trabajando. Si bien esto tiene que ver también con los límites y cómo ponemos, en este caso, esta carrera académica que yo llevo al servicio de la comunidad, las turberas, o más bien el sistema, el complejo de turberas que está en seno-obstrucción, no solamente está en ese sector, sino que también traspasa, en este caso, una cordillera, una montaña, y que llega hasta el otro lado que comparte con Villa Renovable. Entonces es todo un sistema de turberas que alimentan también Río Primero y otros ríos de la cuenca. En lo específico, desde una mirada que es socioecológica, ¿cierto?, que haces de puente entre el sistema ecológico y el sistema humano, Río Primero es fundamental en esa línea. ¿Por qué? Porque Río Primero se alimenta del glaciar, de las nieves, pero también de las aguas que están liberando paulatinamente la turbera, el sistema, el complejo de turberas a su alrededor, y ese río abastece de agua a las comunidades humanas que están asentadas en seno-obstrucción. Inclusive, por ejemplo, la escuela que existe en esa localidad. Y por lo tanto tiene este valor no solamente ecológico, sino también social. Y también ahora, mucho más, y es algo que hay que explorar, ¿cierto? Hay que darle la bienvenida a esta mirada también más turística, producto de que estamos en cambio, ¿no? Hay ciertas actividades que se están desarrollando en seno-obstrucción y los alrededores, donde también hay más turberas y también hay más ríos, pequeños riachuelos, esteros, etcétera. Rafaela, tú mencionas cuando estuviste, digamos, en este encuentro internacional del que hablábamos al inicio, que el agua que proviene de las turberas tiene características únicas como este color rojo, los sedimentos, un sabor especial. ¿Cómo convive esa identidad de esta agua con las normativas actuales que tiene Chile para, digamos, calificar la calidad de agua potable, que a veces parecen ignorar un poco la realidad del territorio? Una de las cosas que surge de la conversación, el diálogo entre las comunidades, y en este caso Planeta Agua y su equipo, justamente es este interés en conocer más sobre la calidad del agua de Río Primero y sus cauces aledaños. ¿Por qué? Porque la comunidad reconoce ese color rojizo como algo natural, ese sabor como el sabor que les gusta, ¿cierto? Pero también reconocen que la normativa es una normativa de carácter nacional, a mucha mayor escala, y por lo tanto no representa ese sentir de la comunidad, y la comunidad necesita saber si su calidad de agua es buena en base a lo que ellos consideran como buena, recordando que calidad es un concepto humano, no es un concepto, ¿cierto?, ecológico, sino es calidad para qué, para un destino. Entonces puedes tener calidad para, por ejemplo, consumo humano, calidad para recreación directa o solamente recreación indirecta, para agricultura y para distintos tipos de agricultura, etcétera. Inclusive aquí tenemos calidad para la vida acuática, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los estándares que tienen la normativa actual de calidad del agua no reflejan estos aspectos de la escala más territorial y más
pequeña de nuestra realidad nacional. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer para eso? Necesitamos levantar líneas de base que nos digan cuáles son los rangos de la escala pequeña, en este caso es en obstrucción Río Primero, ¿cierto? Para poder comparar y hacer recomendaciones, en este caso, a las autoridades que correspondan. Y eso requiere tiempo, requiere trabajo sistemático, requiere tener permisos para ingresar a ciertos predios, para poder tener puntos de monitoreo. También requiere el acompañamiento de la comunidad, que no se vea como un extraño, ¿no? Esta persona vino, hizo algo, nadie supo qué hizo y se fue. Claro. Entonces, de esa manera es que es muy importante ahora la calidad humana. Claro. Cómo trabajamos con esas comunidades. Rafaela, ¿y cómo les ha ido en ese intento por validar, digamos, este trabajo de líneas bases científicas construidas con la comunidad ante las autoridades competentes? Mira, llevamos ya casi un año de mediciones mensuales de calidad de agua, de parámetros in situ. También llevamos trabajo de conversación, de diálogo con algunas personas de la comunidad y el interés está presente. Entonces lo que necesitamos es seguir avanzando, ¿cierto? Como todo tiene un proceso, necesitamos seguir avanzando y estamos buscando también alianzas para poder desarrollar algunos otros parámetros que sean relevantes de medir y que nos den respuestas. Y aquí, por ejemplo, en nuestras conversaciones es súper importante algunos aspectos de la salud, ¿cierto? Porque el color rojizo del agua, el sabor que tiene, nos indica que son aguas ácidas, que están cerca, el rango normal está entre 6 y 8, está bien, ese es el rango permitido a nivel nacional, pero el Río Primero está siempre muy cerca al 6, muy cerca al 6. Normalmente los ríos con otra coloración están más cerca del 7 o del 8. Entonces hay que empezar a evaluar algunos otros parámetros que puedan tener efectos sobre la salud por el grado de acidez que esto significa. Si bien no es ácido, no quiero hacer esta confusión, no son aguas ácidas, sino que tienden a la acidez. Entonces hay que empezar a evaluar algunos otros parámetros que puedan reflejar algún efecto en la salud y empezar a mirar esos aspectos respecto a la calidad del agua. ¿Pero les ha ido bien o no con esta, o sea, más allá del estudio, digamos que eso es algo que ustedes manejan, pero en términos políticos? Nosotros todavía no hemos hecho, honestamente, no hemos hecho ningún contacto todavía porque los datos que estamos recopilando todavía tienen fluctuaciones que podemos explicar por las lluvias, que podemos explicar por algunos momentos, periodos largos sin lluvia en el sector, pero no podemos normalizar bien la información para generar los rangos necesarios para hacer ese contacto. De acuerdo. Pero sí es un tema que lo tenemos pendiente y además, ¿sabes qué es súper relevante aquí en esta pregunta? Que también tenemos que tener un diálogo, el permiso de la comunidad para hacer esos contactos. ¿Ya? Porque desde esta mirada, ¿cierto?, muy respetuosa de la comunidad, de su quehacer, de su habitar el territorio, son ellos quienes plantearon la necesidad y antes de contactar tenemos que también preguntarles a esas personas si consideran que esto es relevante. ¿Para qué? Para que la voz que salga sea una voz potente, claro, para que la ciencia sea el puente que conecta a la política y al quehacer de la comunidad. Y precisamente, y no como un tercero volando. Claro. A propósito de eso, de puentes, y también a propósito de política, ¿cierto? Hay una decisión y un trabajo que está detrás de eso, de, digamos, hacer llegar el camino hasta Seno Obstrucción, ¿cierto? Con la apertura de estas nuevas rutas de conectividad y la parcelación de estancias. ¿Qué tan cerca estamos de un punto de no retorno para este tipo de ecosistemas que se han mantenido, algunos saludables, básicamente debido a su inaccesibilidad? Esa es una necesidad
que surge también de esta conversación con la comunidad, ¿no? Es el momento indicado para empezar a tomar, hacer líneas de base y monitoreo. ¿Por qué? Porque estos ecosistemas son muy escasos a nivel mundial. Entre el 3 y el 5% de la superficie mundial son turberas. La mayor parte de ellas se encuentran en el hemisferio norte y la mayor parte de ellas están degradadas. Entonces no sabemos muy bien cómo es la dinámica cuando son alteradas, ¿no? En Europa, en Alemania, en Polonia, en Escocia, se está estudiando sobre la restauración, no tanto sobre cuál es el punto de inflexión en donde el ecosistema turbera, ¿cierto? El ecosistema pasa a otro ecosistema. Entonces es súper necesario tener la mente súper abierta de esa manera. Ahora, ¿qué es súper relevante en este caso? Es que estos proyectos son proyectos lineales. Los proyectos lineales a nivel mundial, en nuestro país también, se caracterizan por eso. No abarcan mucha superficie, pero como son lineales, quiebran de manera continua, permanente, los ecosistemas. Y en este caso, el elemento el componente primordial, prioritario, es el agua. Y al quebrar el flujo del agua normal, en la dirección en que va esta carretera, este camino, ¿cierto? La senda de penetración, puede bloquear el flujo del agua desde la parte más alta a la parte más baja de la propia turbera. Y además hay que sumarle a eso, ¿cierto? Lo que tú acabas de mencionar, la parcelación. Se van a pasar por zonas que han estado inhabitadas y que hoy van a estar habitadas con la extracción o la limpieza, el despeje del sector para la construcción de casas, la instalación de los baños, de las fosas sépticas y el aumento del tráfico vehicular. Entonces puede ser un impacto muy alto, ¿cierto? Y que pueda ser además sumado a la extracción que se está haciendo del musgo pompón en estos momentos. De eso te quería también preguntar acerca de este interés comercial creciente por el agua, básicamente, que viene envasada en este musgo sphagnum o pompón. ¿Cuál es el impacto directo que tiene esta actividad en la seguridad hídrica de las comunidades rurales? En este momento hay información relevante, hay otras investigaciones, hay otros equipos que han desarrollado esta investigación, por ejemplo, en los lagos, en Chiloé. Sobre todo en Chiloé se ha dado que la extracción muy profunda del pompón genera que el agua que está ahí almacenada, porque el pompón es como una esponja, como la esponja de la cocina, ¿ya? Entonces, si tú le dejas correr el agua, la esponja se empieza a llenar y con el tiempo dejas de correr el agua y con el tiempo la esponja empieza a liberar esta agua. ¿Qué sucede? Que cuando se extrae el pompón, estas hebras se extraen, se secan. Entonces tú no solo sacas la planta, sino que sacas el agua también y la llevas a otro lugar para que se seque. Entonces, como sacas el agua de la turbera, sacas el agua que está disponible para la comunidad que allí habita. Y además, si le sumamos el impacto del cambio climático en términos, no de que vaya a haber menos agua probablemente para la región de Magallanes, sino que va a haber una anomalía o un cambio en el patrón de precipitaciones. Va a llover más cuando nosotros no esperamos que llueva, como por ejemplo ha pasado mucho durante este verano. Sí. Que ha llovido muchísimo. Entonces, probablemente el agua escurra muy rápidamente y no alcance a ser absorbida por el pompón y por lo tanto no va a poder estar disponible, accesible para las comunidades. Entonces, Con esta actividad... las turberas tienen un valor muy alto.
Y de hecho, comentaban las personas que vinieron, cierto, de otras latitudes, principalmente del hemisferio norte, el enorme esfuerzo y la cantidad de recursos económicos que tienen que destinar para poder restaurar turberas, que en realidad es algo, al parecer, imposible, porque estamos hablando de muchísimos años para poder tener una turbera como las que tenemos y nosotros conocemos todavía aquí en la región de Magallanes, ¿cierto? Tras precisamente este intercambio de experiencias y de conocimientos, ¿cierto?, con las personas que vinieron de otras latitudes a este encuentro internacional, ¿qué lecciones de la Patagonia crees que son más urgentes de compartir con esta red? ¿Qué cosas tenemos que tomar en consideración a tu juicio? Para nosotros como Planeta Agua y nuestra relación con Construcción, lo más relevante, ¿cierto?, tiene que ver con la motivación, qué nos mueve, no solamente como Planeta Agua, sino también con esta organización, este grupo de investigadores por la conservación de las turberas, sino qué nos mueve, y lo que nos mueve es una pasión, ¿cierto?, un amor, un compromiso súper alto, y eso ha permitido generar redes desde ya con algunos de los actores que participaron, así que esperamos tener algunas noticias, novedades positivas para aquello. Ojalá. Segundo, es la esperanza. Sí, yo soy científica, pero te estoy hablando de estas cosas, ¿no? La esperanza. Todas las personas que vinieron de las latitudes del norte, ¿cierto?, estaban dichosas, felices de encontrar ecosistemas como los que tenemos nosotros. Y eso hay que transmitirlo a la comunidad, a la que habita el territorio, la que quiere conocer nuestro territorio, mostrar el valor que tienen, y que todavía estamos en un punto en que podemos crecer económicamente, desarrollarnos socialmente, respetando, cuidando nuestros ecosistemas. Porque una de las cosas que vimos es que efectivamente en Magallanes todavía se puede extraer en algunos predios, se ha extraído pompón, y ya después de 2 o 3 años empiezan a crecer, a diferencia de lo que se ve, de lo que nos compartieron nuestros colegas del hemisferio norte, que tienen que pasar al menos 10 años. Es una temporalidad mucho mayor, son 3 veces más. Entonces, lo que aún tenemos nos permite, ¿cierto?, el bienestar social. Y tenemos que seguir investigándolo, conociéndolo y generando redes a todo nivel. Por último, Rafaela, quisiera preguntarte cómo cambia la estrategia de conservación cuando miramos desde el bienestar humano el consumo del agua. Mira, que a propósito del Día Mundial del Agua, ¿cierto? Sí. Es súper relevante esta mirada, porque esto también tenemos que mirarlo con perspectiva, con historicidad, ¿ya? Esto no cambia de la noche a la mañana, son muchas conversaciones las que tenemos que tener, son muchos diálogos y muchas reflexiones. Día Mundial del Agua nace desde una mirada sumamente preocupada de la salud del ser humano, ¿cierto?, el acceso al agua, pero cada día la Organización Nacional de las Naciones Unidas ha ido tomando una mirada más socioecológica, ¿no? Hay que cuidar la salud humana, hay que generar acceso al agua, pero también hay que cuidar los ecosistemas, pero también con ciertos valores. Por ejemplo, este año el Día Mundial del Agua tenía un foco en género, agua y género, ¿cierto? Entonces hay que mirar el bienestar también desde una mirada integral, no solamente el recurso agua que está a disposición de las personas, sino también de la manera en que se relacionan esas personas, cómo establecen sus dinámicas de poder, ¿cierto?, sus normas formales e informales, o sea, la gobernanza, y quién tiene las decisiones de poder para conservar, para extraer, para acceder a estos recursos. Entonces, hoy en día estamos en esa dinámica. Muchos países han avanzado, la Unión Europea tiene muchos elementos socioecológicos incorporados en su legislación, que aplica a varios países, ¿cierto?
también varios estados en Estados Unidos. Latinoamérica no se queda atrás en esos aspectos, y por lo tanto esta mirada de bienestar integral, ¿cierto? Como una salud, la salud como algo que está inherente a la persona, pero también al planeta, es algo muy necesario, y más necesario para las turberas, que respiramos agua desde ellas, en donde podemos obtener desde ellas aguas, pero también podemos respirar un ambiente sano, con un clima, digamos, más o menos predecible, y por lo tanto por eso es súper relevante dialogar, el diálogo. Perfecto, muchas gracias por dialogar con este programa, confiar en estas plataformas para poder difundir el trabajo que ustedes realizan de forma comprometida, que se sabe que no es solamente para sostenerse económicamente en la vida, sino que para seguir adelante con las convicciones que te llevaron, por ejemplo, a estudiar lo que has estudiado. Así que muchas gracias, Rafaela, nuevamente por haber aceptado esta invitación, y seguimos aquí disponibles para poder compartir con la comunidad las novedades que ustedes nos puedan aportar. Muchísimas gracias a todo el equipo por este espacio. Vale, un abrazo. Y bueno, nosotros empezamos a despedir el programa. Queremos, como al final de cada capítulo, revisar junto a ustedes lo que está apareciendo en nuestra página web, polo.umac.cl. Precisamente una de las notas que aparece ahí habla de la cosecha irresponsable del musgo, de valioso recurso, ¿cierto?, de exportación a pastos sin valor económico. Lo que mencionaba Rafaela, la importancia de cosechar bien el pompón para que después vuelva a crecer, porque no se trata de dejar a las futuras generaciones, ¿cierto?, sin la posibilidad de acceder a un recurso que es tan vital para la vida como el agua. Y de ese tipo de temas y de otros hablamos aquí en la Gaceta Digital de la Patagonia. Ciencias sociales, naturales, sanitarias, innovación, arte, perspectivas nuevas acerca de los conocimientos, energía y tantos otros. Y además links para acceder a nuestro canal, UMAC TV, que también tiene muchos contenidos científicos como este de Somos Polo, y nuestro Instagram, para que ahí vayan viendo los resúmenes de las notas que vamos publicando en la Gaceta, y después, si tienen interés para profundizar, se metan en nuestra página web. Y si tienen más interés todavía, poder ver este podcast que estamos preparando desde aquí con mucho cariño, UMAC TV, para todas las personas que suelen seguirnos. Este material queda siempre disponible en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todas las personas que están detrás de cámaras, pudiendo hacer posible, digamos, esta difusión, y nos vemos en una próxima oportunidad.